Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es Cultura en Construcción, la experiencia de los fondos de incentivo cultural en Uruguay, a cargo de Alejandro Denés del Banco República de Uruguay. Bueno, muchas gracias y buenos días. Y estamos reincidiendo aquí. Hay veces que cuando a uno le hacen una oferta de 2 por 1, uno lo piensa, ¿no? Y esto, si me dan 2 por 1, será bueno. Y bueno, la misma duda me genera, además, después de una exposición tan buena como la de Cristian, que le agradezco mucho porque fue muy motivante y muy clara respecto al panorama del mecenazgo en nuestra región. En esta oportunidad me voy a referir a la ley de mecenazgo o a una práctica muy reciente, Cristian lo adelantaba, que existe en Uruguay y que son los fondos de incentivo a la cultura. Esto tiene que ver en gran parte con lo que quienes estuvieron el día de ayer me referí en cuanto a cómo las empresas pueden colaborar y participar en la construcción de cultura. Para empezar, me voy a referir a una canción de un compatriota de los organizadores, es un español que se llama Joaquín Sabina. Joaquín Sabina tiene una canción que refiere a una señora, Cristina Onassis, y lo que dice Cristina, dice que era tan pobre que no tenía más que dinero. ¿Bien? El dinero, que es eso que es tan importante para poder llevar adelante la cultura, solo dinero no es valor, ¿no? Entonces, mi presentación va a estar referida a cómo se puede construir cultura con dinero, por supuesto, pero agregándole al dinero más valor que el propio valor que el dinero tiene. O sea, un poco lo que le pasaba a Cristina, ¿no? Era tan pobre que no tenía más que dinero. Nosotros creo que podemos construir algo que sea muy superior a ese valor del dinero. Algo toqué por ahí. Entonces, ayer se acuerdan que yo comentaba un artículo de Michael Porter de la revista de Harvard Business, no sé si soy yo que hace ruido, que hablaba de la creación de valor compartido. O sea, la creación de valor compartido. Cómo las empresas, hoy en día, una visión del siglo XXI, dice las empresas ya no generan más valor solamente para sus accionistas, sino que también deben generar valor para la sociedad en su conjunto. Esa es la teoría de Porter del valor compartido. Si no cambiamos el micrófono, no sé cómo entiendes. Ah, bien. Bien. Regresamos a donde estábamos. La creación de valor compartido, entonces decíamos, a lo que refería Porter y cómo las empresas generan, aparte de valor para sus accionistas, valor para la comunidad. Luego voy a hablar un poco de los fondos de incentivo cultural del Uruguay, explicar cómo es el mecanismo. Y por último, voy a ejemplificarlo con un caso de negocio en el cual estamos trabajando desde mi empresa. En el artículo de la edición de enero de 2011 de la revista Harvard Business Review, Michael Porter presenta cómo las empresas generan valor compartido con la sociedad. O sea, es una teoría que sitúa al papel de la empresa en el siglo XXI. El papel de la empresa del siglo XXI rompe un poco con el papel del capitalista, y el capitalista se transforma en un ciudadano de su país, un ciudadano del mundo. O sea, las empresas, el poder económico que tienen las empresas es muy superior al poder económico de los estados,
Por eso las empresas tienen que ser excelentes ciudadanos para poder ayudar a construir la sociedad del siglo XXI. En este marco, y esto si bien fue antes de esta teoría de Porter, el gobierno uruguayo en el año 2005 propone la ley de incentivo a la cultura. La ley 17.930, que es de diciembre del 2005, propone la creación de un fondo de incentivo a proyectos culturales, artísticos y culturales, que comprende el aporte de las empresas, el aporte de los individuos, renuncia fiscal del Estado, la creación de un consejo evaluador de proyectos culturales con la participación del Estado, la participación de los empresarios y la participación de los sectores culturales. Esto yo creo que es un componente bien interesante de esta ley en el cual están representados todas las partes y todas las partes trabajan en forma conjunta para impulsar la cultura en el país. La ley es de 2005, se reglamenta y recién en el año 2008 se conforma ese Consejo de Evaluación. Consejo de Evaluación que está integrado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, las cámaras empresariales y 5 representantes de sectores de la cultura, del sector literario, del sector de artes plásticas, del sector de la música, del sector del audiovisual y del sector de las letras. Ahora, un cuerpo integrado por tantas personas tiene que ponerse de acuerdo primero en cómo va a trabajar. Y eso fue el siguiente desafío, ¿no? Porque habían visiones muy diferentes. Por un lado tenemos la visión de las personas que están directamente vinculadas a la cultura, por otro lado está el Estado y por otro lado están los empresarios que no necesariamente, y lo hemos visto en otras ponencias, están siempre dispuestos a dar o entrar en esto que es la creación de cultura. Este Consejo se pone finalmente de acuerdo en cómo se va a instrumentar el mecanismo, acuerdo que implica en gran parte la renuncia fiscal del Estado, una renuncia fiscal importante del Estado uruguayo. Se establece un mecanismo de presentación de propuestas de proyectos culturales, los cuales este Consejo nombra un jurado que va a tratar sobre cada área de la cultura, y se establece un mecanismo de presentación de las propuestas. Lo otro importante era de que esto no se transformara en algo burocrático, ¿no? Porque siempre, ¿no? Si nosotros empezamos a sumar un organismo integrado por 19 miembros, dinero, ¿no? El dinero que implica que haya muchos controles, y por otro lado, la presentación de propuestas, decimos, esto va a llevar muchos meses en que estas propuestas sean analizadas y sean puestas en práctica. Con muy buen tino se define en la reglamentación de la ley un plazo muy prudencial para que se expida ese jurado y para que se pueda instrumentar la ley a partir de llamados que se hacen cada año, y luego el propio mecanismo yo lo pondría dentro de lo que es esa regla que a mí me gusta mucho utilizar, que es KISS, ¿no? Como beso en inglés, y que es un acrónimo, una sigla que dice Keep it simple, stupid, ¿no? O sea, si las cosas las podemos hacer fáciles, ¿por qué las hacemos complicadas? Bueno, yo creo que aquí el Consejo trabajó con este paradigma y hizo algo en verdad muy poco complicado, porque quizá fácil no es. En la página de los fondos de incentivo a la cultura, ahí existe un formulario que es para que quienes presentan proyectos culturales, en una forma sencilla, el formulario los va guiando, les pone, bueno, cuál es el objetivo del proyecto, dónde se va a desarrollar, qué cosas engloba, cuál es la participación ciudadana, cómo construye cultura, dónde, dónde se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque también lo otro que puede pasar muchas veces,
los proyectos se pueden centralizar en la capital. Uruguay es un país pequeño, pero también, como pasa en muchos de nuestros países, la capital centraliza mucha de la oferta y de la demanda de cultura. Bueno, una de las cosas que se buscó también era favorecer el desarrollo de cultura en los lugares más apartados, en los lugares del interior del país. Este mecanismo, entonces, se buscó que fuera sencillo y se buscó que lograra de la mejor manera encontrar a las entidades superavitarias, como dicen los economistas, y las entidades deficitarias o quienes buscan financiación. Por un lado tenemos a las empresas, por otro lado tenemos a los promotores culturales o los propios artistas que también pueden presentar sus proyectos. Y en el año 2009 se lanza la primera convocatoria de los fondos de incentivo. Primer tarea, hacer que los fondos de incentivo se conozcan. Y la oficina, yo soy, la empresa en la que trabajo somos usuarios de los fondos de incentivo, no somos los fondos de incentivo a la cultura. Pero la oficina de los fondos de incentivo a la cultura tiene una estructura pequeñísima. Yo creo que también colaborando en que lo que se aporta a los fondos vaya para su destino, que es las realizaciones culturales. La oficina tiene 4 personas. Tiene una directora, tiene un responsable de comunicaciones, tiene un responsable de gestión y tiene un responsable de legales. ¿No? Esa es la estructura de la oficina de los fondos de incentivo. Luego está el consejo asesor, que es el que yo les decía, y los jurados. Entonces, la primera convocatoria no fue muy grande, la del año 2009, pero se presentaron instituciones. Esta oficina empezó a visitar empresas, porque acá era una tarea muy de comunicar, bueno, cuál es esta nueva realidad, cuáles son los beneficios para las empresas que participan. Y el primer año funcionó. El segundo año la apuesta fue mayor. ¿Por qué? Porque este mecanismo, que es muy sencillo, beneficios importantes para las empresas, que ahora se lo voy a referir, y que anduvo, hizo de que la comunicación boca a boca funcionara entre los promotores culturales y también ese trabajo de hormiga de ir a las empresas por parte del equipo de los fondos de incentivo dio sus resultados. Primero, por supuesto, empresas importantes que tienen quizás estructuras que están pensando en auspicios, están pensando en apoyos que le dan un retorno después en imagen, pero también otras empresas más pequeñas empezaron a interesarse en los fondos de incentivo a la cultura. La estructura de beneficios para las empresas es también sencilla y los FI tienen un eslogan que dice que es el 100% de beneficios para la cultura. El 100% de beneficios para la cultura significa que el aporte de las empresas a los fondos puede llegar a tener casi un 100% de renuncia fiscal del gobierno respecto a ese aporte, que es creo que de lo que hemos hablado, nadie habló del 100% en ningún momento, bueno, aquí es casi el 100%, y hay 4 modalidades, 4 franjas. La primera, hay un fondo común o un fondo general. Las empresas que aportan a ese fondo general reciben el 75% de renuncia fiscal del gobierno, o sea, la DGI le otorga un certificado que vale por el 75% del aporte que hizo, y luego el 25% restante se le permite computar como gastos en su contabilidad anual, lo cual le permite deducir un 4% más de los impuestos. O sea, si una empresa aporta $100.000 al fondo común de los fondos de incentivo a la cultura, recibe un certificado por $75.000 que lo puede deducir de su declaración de impuestos y aparte puede computar $25.000 como gastos, lo que le permite deducir otros $4.250 más de impuestos. ¿Bien? Pero el fondo recibe esos $100.000 y esos $100.000 en el fondo común después son distribuidos de acuerdo a los parámetros que el Consejo que les comentaba, el Consejo Nacional
de evaluación de los proyectos culturales va a adjudicar a diferentes proyectos. Luego están los proyectos específicos. Una empresa puede financiar proyectos específicos. Si estos proyectos específicos se desarrollan en el interior del país, entonces un 65% de ese aporte va para el proyecto específico. Y aparte tiene el 25% que siempre lo puede declarar como gastos. Entonces también, ¿no?, el proyecto específico recibe los 100.000, la empresa puede deducir 65.000 de su declaración de impuestos y 25.000 de la declaración de gastos. Si el proyecto es en la ciudad de Montevideo, en la capital, hay otra franja que es menor. Ahí estamos hablando ya del 55%. Y si el proyecto aparte es un proyecto promovido por el Estado, la deducción de impuestos es todavía menor. Entonces, ¿qué se busca con esto? Favorecer que los proyectos culturales cada vez dependan menos del Estado, ¿bien? O sea, cada vez dependan más de promotores privados, promotores culturales privados. Esto favorece de que se generen más puestos de trabajo, mayor cantidad de gestores culturales. Esto hace que la cultura de alguna manera pueda vivir. Y un poco lo decía hoy Antoine, ¿no? Cuando se le preguntaba a los empresarios la deducción de impuestos, ¿no?, ¿qué lugar ocupa cuando apoyan la cultura? La deducción de impuestos ocupa un lugar muy por debajo de lo que esa empresa que colabora con la cultura piensa que es el destino de su colaboración. Bueno, acá se da eso también, ¿no? Hay una relación inversamente proporcional a la identificación de una empresa con una acción cultural respecto a la devolución de impuestos. O sea, quien no apoya ninguna y apoya todas, tiene más devolución, pero quien se compromete más y va a apoyar a una acción específica, tiene menor devolución de impuestos, pero tiene una mayor ganancia quizá en imagen. No sé si fui más o menos claro en el mecanismo. Entonces, en el año 2009 les dije se había lanzado el primer